que pueden ser de diversas formas, tamaños, calidades o cualquier otro elemento que ayudan a evacuar una serie de sustancias. Entre ellos pueden ser líquidos. Dentro de los líquidos puede ser sangre, material purulento, puede ser orina, puede ser un exudado, puede ser un transudado y o gases, a veces en cirugía pulmonar y que se encuentran pues acumulados en determinadas zonas del cuerpo. Entonces, drenaje, como su nombre lo indica, es drenar y poner en comunicación desde la zona aparentemente donde se encuentra, ya sea, puede ser pus, puede ser sangre, entonces, desde esta zona hacia el exterior, que puede ser en forma espontánea o adecuado a un sistema de aspiración. Eso vamos a hablar, pues. Los drenajes, como repito, son tubos o elementos cuya finalidad ayudan a la evacuación de una cavidad aparente, un acto quirúrgico, o un trauma también puede ser, y que drenen, salgan, ¿no es cierto?, a través de este drenaje, que como repito, puede ser de varias formas, y pongan en comunicación desde el aparente foco de la acumulación hacia el exterior. Puede ir en forma espontánea o drenaje simple, o puede ir a una situación de drenaje complejo a otro sistema. Eso es lo que es un drenaje. ¿Entendido? Las sustancias que pueden acumularse en estos sitios pueden ser posterior a un traumatismo. Por ejemplo, si hay un traumatismo de cuero cabelludo, se acumula sangre, se acumula coágulo. Entonces, como son heridas amplias, heridas contaminadas, porque ha sido un accidente de tránsito, entonces, antes de suturar o al mismo tiempo que están suturando, se deja un drenaje. ¿Para qué? Para que el coágulo o el sangrado o este proceso purulento puedan ser evacuados y no se acumulen. No se cierren, no se encapsulen hasta formar un absceso. La permanencia, un absceso, ¿entendido? Entonces ese absceso posteriormente nos va a traer problemas porque hay que reintervenir para drenar ese absceso. Y si drenamos el absceso, usamos también drenaje. Entonces, ustedes ven, sobre todo en heridas amplias, grandes, dependiendo de la zona donde se encuentre, es muy importante dejar drenaje. ¿Por qué? Cuando uno sutura, casi es imposible que sea tan hermético que no salga ni una milésima de sangre o líquidos serosos. Entonces, siempre se pone dren de seguridad, se llama también a veces. Entonces, ese dren usted lo pone, lo revisa, al primer día probablemente pueda salir un poco acero hemático, después seroso, y cuando usted vea que está completamente seco ese dren, se puede retirarlo. Entonces, el tiempo de retirada del dren va a depender de varios infectados o no esté infectado.
Cada día antes de sacarlo, inmediatamente se va movilizando progresivamente del tipo de herida. Generalmente los drenes desean salir, porque si no también se va a comportar como un cuerpo extraño. Los drenes donde hay material purulento, hermanos, entonces, la gente, nosotros podemos o drenar y hay una retención de orina, podemos drenar a través de una sonda, no de un dren, pero de alguna manera es un drenaje. Pero ya vamos a ver que en cirugía, en todo tipo de cirugía terminado antes de cerrar pared, salvo que usted tenga la seguridad que es una herida limpia, pequeña, y si usted ve que no hay sangrado, no hay material purulento, a lo mejor no hay necesidad de dejar un dren. Pero con seguridad, cuando hay heridas traumáticas o heridas quirúrgicas infectadas, prescindible e indicativo el uso de los drenes, que ya vamos a explicar dren, ¿cierto? Un dren. Ese es su objetivo, drenar. Esa es la finalidad de evacuar, ya sea orina, material purulento, gases, en fin, sangre, coágulos, etc. Eso es lo que nosotros conocemos como drenes. Muy bien, ¿cuándo ponemos un dren? ¿No es cierto? Cuando nosotros tenemos un absceso, pero para esto tenemos que definir qué es un absceso. Absceso no es nada más que la colección de un material purulento que se colecciona en una determinada cavidad, que se encapsula, se limita el absceso. Eso va a seguir, inclusive que es el proceso infeccioso, lo cual a veces se traduce en un tipo de temperatura. Como yo les decía a los muchachos, las temperaturas en semiología tienen una interpretación diferente en cada enfermedad. Por ejemplo, las fiebres que aparecen en la fiebre tifoidea a veces son ondulantes. Puede ser que en la mañana esté afebril y en la tarde esté febril. Las fiebres terciarias, cuaternarias que existen en ciertas enfermedades infecciosas, ¿cierto? Pueden aparecer cada 3 días. Pero la fiebre del absceso es típica, en pico. Tiene una subida brusca y una bajada brusca. Por eso se llama del séptimo día de una cirugía aparentemente limpia, comienza a ser fiebre en pico, entonces el cirujano sería operatoria o algún otro órgano. Y encuentra un absceso. ¿Qué quiere decir absceso? Que se ha coleccionado el material purulento y se ha encapsulado y se ha quedado cuerpo.
Por lo tanto, hay una ley desde Hipócrates que ya les han enseñado. Hay que abrir ese absceso para que salga todo el material purulento. Por eso que desde Hipócrates se dice, entendido, y ahí es donde usted puede y le deja su dren para que no vuelva a formarse el material purulento. Es decir, si así se forme, va a drenar, va a salir por el dren. Fíjese la utilidad. ¿Entendido? Entonces, es muy importante que una de las indicaciones importantes de los drenajes son los abscesos. Yo diría partes contaminadas, pero ahí se indica también el dren, aun sea la cirugía y que usted tiene cierta evidencia o cierta sospecha que puede haber posterior sangrado, se pone un drencito por seguridad. Si a las 48 horas está seco ese dren, se retira. La indicación es en los abscesos. Otra indicación importante son las lesiones traumáticas. Esto ya es de ley. ¿Por qué? Porque la herida traumática no es como la herida quirúrgica. La herida quirúrgica está preparado para recibir la agresión del bisturí. Por lo tanto, se ha limpiado la zona operatoria, el cirujano se ha lavado las manos, está estéril, el instrumental, empezando del bisturí, está estéril. A veces lo protege usted con antibiótico. ¿Entendido? Entonces, una herida quirúrgica bien programada, muy poco probable estoy diciendo que se infecte. Porque cuando tiene que infectarse, se infecta, no, pero es menos. Pero no hay justificación de decir no, una gran herida en cuero cabelludo. Si tenemos un gran desgarro en uno de los miembros de extensión y usted entra a hacer la limpieza porque es herida sucia, traumática, puede hacer que el elemento que ha producido el trauma puede ser un vidrio, ¿sí? Puede estar metido hasta la arenilla, arena, polvo, qué sé yo. Entonces, es muy importante, y esta es parte de otra traumática. Antes de suturar, hacer una buena limpieza, varias veces, hasta que usted tenga la seguridad que ya no hay ninguna arenilla ni piedra. Algunas veces dejan piedras. Hacer regularización de bordes, no se olviden nunca, porque por el trauma los bordes de la herida pueden estar contusos sin irrigación, y si usted sutura, lo más probable es que no va a haber adherencia de esos bordes. Por lo tanto, luego se procede a la sutura de la herida. Pero previamente se deja un dren. Es norma. ¿Por qué? Nada le garantiza a usted en una herida traumática, por más antibiótico que usted le ponga, que a posteriori no puede hacer una infección. Y si usted no le va a poner el drenaje, se va a coleccionar, ¿no es cierto? Afortunadamente, en buena hora que se coleccione en un solo sitio, en cuyo caso se llama absceso. Pero a veces el estado inmunodeprimido del paciente, en fin, entonces puede hacer que se difunda la infección y comience a propagarse, comprometiendo todo lo que encuentra a su paso: tejido celular, aponeurosis, fascias. Ya después van a estudiar, es la infección más grave, que se llama el Fournier. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para evitar eso,
un cirujano que tiene experiencia siempre en ese tipo de heridas tiene que dejar un dren. Queda un poco desangrado, se va a evacuar por el dren. Si a posteriores se infecta la herida operatoria, por ahí va a salir por el sitio del drenaje. ¿Entendido? Entonces, esas son sus indicaciones. En procesos infecciosos tipo abscesos, en todas las lesiones traumáticas. Bueno, también, como yo les digo, se puede utilizar como profilaxis, prevención, de que una determinada sustancia pueda fugar y se pueda coleccionar, digamos, intraabdominalmente. Entonces, siempre después de una cirugía, sobre todo en cirugía abdominal, cuando hace una anastomosis término terminal, cuando hace una colecistectomía, cuando hace una colonostomía, etcétera, puede haber un poco de fuga. Entonces, si eso queda y se infecta, nos va a traer problemas. Se va a formar un absceso. Por lo tanto, siempre por seguridad se pone, si es cirugía de riesgo, siempre un drenaje. Cualquiera sea el tipo de drenaje, vamos a ver varios tipos. En otra circunstancia que se deja es cuando usted sospecha de que puede haber un riesgo de hemorragia, porque la superficie ha quedado tan cruenta. Hay sangrados que uno lo puede detener, porque identifica el vaso, o la arteria o la vena. Hay sangrados que casi es poco de identificarlo porque se llama sangrado en napa. Napa significa en varios puntos. Donde usted no puede poner puntos, entonces ahí, si usted sospecha que pueda sangrar, le pone un dren. Si no lo hace eso, se va a formar un coágulo, ese coágulo forma un hematoma, el hematoma se infecta y hace un absceso. Entonces, todo es una cadena secuencial que nos evita el uso de drenes, de utilizar drenes. Cuando hay una anastomosis en cirugía, anastomosis, por ejemplo, intestinal, de víscera con víscera, también se deja porque puede haber fuga después de la anastomosis. Y esa fuga, si se queda, nos va a crear problemas, pero si se evacúa, incluso nos va a orientar qué tipo de fuga, esa secreción, qué características de sangre biliares. Fíjense las bondades que trae un dren. Y con mayor razón, si hacemos en cirugía convencional grande, con mayor razón si se hace en cirugías radicales. Cuando hablamos de cirugía radical, y eso se utiliza mucho en los temas oncológicos, radical significa sacar el órgano y todo lo que esté alrededor de este. Ganglios, ¿cierto? Algunos órganos vecinos. Digamos, cuando hablamos de mastectomía radical, sacar el tejido mamario, todos los grupos ganglionares, cadenas ganglionares. Entonces, no solamente es la mama. Cuando es radical, se acompaña, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hablar posteriormente es la prostatectomía radical. Generalmente se utiliza en cáncer de próstata, en cuyo caso no solamente se saca la próstata, se saca las cadenas ganglionares próximas. En estas tejido linfático, tejido sanguíneo, entonces siempre es de seguridad. Entonces, estamos viendo de que sus indicaciones son los abscesos en toda lesión traumática, en cirugía como prevención, como profilaxis y con mayor indicación en cirugías radicales. Cirugía oncológica. Muy bien.
¿Cuáles son los objetivos? Ya lo hemos ido, pero es más o menos fácil. Es favorecer la salida del líquido, del gas, de cualquier material. Puede ser materia fecal, a veces puede ser coágulos, sangre, bilis, orina, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que la presencia del drenaje nos va a determinar que no se acumule, sino que se expanda o se salga hacia el exterior. ¿Entendido? Entonces, una de las cosas es importante que a través del drenaje podemos nosotros conocer qué tipo de secreción es el que está saliendo. ¿Es purulento? ¿Es sanguíneo? ¿Es bilioso? ¿Es orina? Etcétera. Y de acuerdo a eso podemos saliendo la localización, su original. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, es muy importante para poner un drenaje, para evitar, como ya les he dicho, el hematoma, que el hematoma se coagula, se encapsule, para su mala suerte se infecta, se forma absceso y listo. Entonces, es muy importante. Hay dos tipos de drenes. Vamos a empezar por los drenajes simples. ¿Por qué se dice drenaje simple? Son aquellos drenes de diferentes características, formas, modales, de composición diferente, que se colocan, ¿ya?, para comunicar una determinada zona operatoria con el exterior. Pero que no se realiza ningún tipo de acción para favorecer el drenaje. Simplemente la presión que los órganos ejercen sobre la zona adyacente al dren o al órgano, la gravedad y la capilaridad hace que funcione el dren. O sea, es dejar el dren. Nada más. Por eso se llama drenaje simple. Dentro de esos drenajes simples hay varios. Vamos a empezar por los drenajes filiformes. O sea, filiforme quiere decir una cosa delgadita. Generalmente se pueden colocar un grupo de hilos o haz de hilos, que puede ser nylon, algodón, sobre todo por su capilaridad, y que va a tratar de que, casi es de seguridad, de que este drenaje filiforme yo no puedo poner en casos de que, digamos, existan coágulos o sustancias purulentas. Filiformes, yo diría, básicamente son drenajes de seguridad para que usted terminó la cirugía, se vaya tranquilo y no esté pensando de que se esté acumulando alguna sustancia. Entonces, ese es un tipo de drenaje simple, es el drenaje filiforme. Como ven ustedes, es un haz de hilos que se coloca por debajo de la herida y se va retirando progresivamente. Día a día, unos centímetros. Cuando vemos que ya dejó, entonces se retira. Si no hay ninguna infección, al tercer o cuarto día debe salir ese drenaje. Otro tipo de drenaje simple, tenemos los drenajes con gasas. Bueno, ¿cuál es la característica de la gasa? ¿Entendido? Tiene una gran capilaridad. Cuando hablamos de capilaridad, hablamos de que absorbe mejor, ¿cierto? Entonces, es útil cuando tenemos colecciones líquidas y que van a favor de la gravedad, ¿ya? Y que puedan adaptarse, amoldarse con facilidad, ¿no? Se utiliza gasas para favorecer su absorción, ¿cierto? Entonces, inclusive en algunos casos se puede ir cambiando estas gasitas. En casos extremos se pueden utilizar un apósito. Hay que saber qué cosa es una gasa, un apósito, una compresa. Eso tenemos que saber. La gasita, ustedes lo conocen, son deseadas. El apósito ya
es casi un colchón, o sea, son varias capas, es mucho más grande, ¿no? De 20 por 20, de 15 por 20. Eso hay que saber. En este caso estamos hablando solamente del drenaje con gasas, ¿ya? Entonces se utilizan sobre todo cuando hay heridas infectadas, ¿ya? Y siempre cuando el cirujano lo indique que va a haber coagulación, heridas infectadas, líquidos purulentos, etcétera, etcétera. Otro tipo de drenaje que quizás son los que más se usan son los de goma, ¿ya? Los anteriores sí utilizamos, pero probablemente el que ha desplazado a todos es el drenaje de goma, ¿ya? ¿Por qué? Son tiras de goma, como su nombre lo están indicando. Son de unas sustancias que se estiran, blandas. Muchas veces cuando no hay drenes, hay drenes, ya venden en la farmacia. Pero si usted no tiene, se puede inventar. Se necesita el mismo material de los guantes, lo corta usted un guante y lo pone en forma alargada. Entonces eso puede funcionar como un dren. La idea es de que no se adhieren a los tejidos circundantes, por lo tanto el retirar es mucho más fácil, ¿cierto? Ese dren puede salir por la misma herida o por contrabertura. ¿Qué es contrabertura? Dren por el mismo sitio, el sitio más declive, por ahí sale. Contrabertura significa que aparte de la herida, se hace una herida pequeñita con una Kelly, o una pinza Kelly, por ahí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que supuestamente no infecte la herida operatoria. Entonces, el dren sea diferente que la herida. Pero depende del tipo de cirujano, depende de la calidad de la herida. Y hay que fijarlo, su nombre se llama, si no una de las complicaciones del drenaje, si usted no lo fija, al día siguiente usted, en el día anterior ha dejado el dren, va al día siguiente locura y ya no encuentra el dren. Eso es todo un problema porque tiene usted que volver a abrir pared para encontrar el dren. Por eso es que hay que fijarlo con un punto de material reabsorbible, o con nylon o con seda también, pero la idea es presión de los órganos. La misma presión que existe alrededor del dren puede absorberlo y meterse a cavidad. Por eso es que uno de los parámetros del dren, aparte de saber primero qué características, qué quiero yo evacuar, voy a utilizar. Entonces, el tercer punto es que hay que fijarlo. Y después, al ir retirando, también hay que fijarlo. Entonces, indudablemente que hoy lo que más nosotros utilizamos son los drenes de goma. Son mucho más eficaces si no hay coágulos ni tejidos, ni restos de tejido que puedan obstruir. Ahora vienen de diferentes tamaños, tanto en su longitud como en su calibre. ¿Entendido? Muy bien. Se puede, como decía, sacar por la misma herida o por contrabertura, para no infectar la herida. Acá, como ven ustedes, es un dren de material plástico. Ahora, generalmente los anteriores son drenes laminares, como una lámina, ¿ven? ¿Se encuentra? Pero después tenemos los drenes tubulares. Mucho en cirugía torácica para hacer toracotomías, para que, digamos, si se acumula en la cavidad pleural algún líquido, se ponga un etileno, ¿cierto? Para que no se colapse, ¿no? Y que mantenga el calibre esté mantenido en cierta dimensión. ¿Ya? Entonces, como dice acá, sí usamos con tubos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que protegerlo, porque la rigidez del tubo puede hacer de que produzca úlceras por decúbito.
Muy bien. Los más utilizados indudablemente son los de polietileno, que son más flexibles que la goma y más fácil de encontrar. Pero una de las cosas que hoy en día estamos hablando de drenajes simples, laminares o tasa o pueden ser de látex, el que se utiliza hoy en día común y corriente es el famoso Dren Penrose. Se escribe Penrose. El Dren Penrose es látex blando con una sola luz utilizado muy frecuentemente actualmente. Como les repito, puede ser medianos en cuanto a su, no en cuanto a su longitud, en cuanto a su diámetro no longitudinal, sino transversal, puede ser mediano, ancho o delgado, dependiendo del tipo de sutura, dependiendo del tipo de operación, dependiendo del criterio del cirujano, qué es lo que va a obtener, si es coágulos, si es orina, si es sangre. Entonces, mire, ahí está mostrando que ese dren, si bien es cierto laminar, pero tiene una luz por donde va a salir el material, que puede ser orina, sangre, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que saber en drenaje son dos cosas, que aparte de saber utilizar para qué y cuándo, ¿no? Debemos saber de que debe ser bien fijados, porque esto se puede meter a la cabeza si usted no lo fija, se fija con un puntito. Y como les digo, el dren puede salir por la misma herida operatoria, cuando la cirugía es limpia, o por contrabertura, cuando usted sospeche que se va a infectar la herida. ¿Ya? Y el retiro de la sonda del dren debe ser progresivo, a partir del segundo o tercer día ir movilizando. Si es un dren de seguridad, de profilaxis, de prevención, probablemente al tercer o cuarto día ese dren ya tiene que ser retirado. Cuando usted al hacer una pequeña presión en la zona de la herida vea que no salga nada, se retira. ¿Entendido? Entonces, como ven ustedes, el drenaje es muy importante para todo tipo de cirugía. En todas las cirugías, más aún la ginecología, en la cirugía urológica, nosotros tenemos mucho, nos es de mucha utilidad, porque nosotros, por ejemplo, en la operación más común de próstata, abrimos la vejiga y luego la cerramos. A pesar que de alguna manera se puede resumir un poco de orina, y va a salir a través del dren, no se va a acumular. Definitivamente la experiencia nos ha enseñado que la orina es mucho más agresivo que la sangre, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces no se olviden nunca de este Dren Penrose, es el que más utilizamos, ¿entendido? También puede haber unos tubos de silicona transparentes, ¿no? Por ver todos los líquidos y tiene una punta traumática, ¿no? Tiene una serie de variedades. Podemos utilizar en cirugía abdominal, ¿no? Entonces, y conectarlos a sistemas de aspiración. Eso ya es diferente. Acá es un dren muy importante que se utiliza mucho en cirugía abdominal, específicamente de vías biliares. En T se dice, la más larga comunica la vía biliar con el exterior. ¿Cierto? El colédoco y el conducto hepático. Entonces, este tubo de Kete muy usado en cirugía de vías biliares, ¿entendido? Como ya se ha visto, la rama mayor va a ir midiendo la cantidad de secreción.
Entonces, a medida que va bajando la secreción, a medida que va secando, estamos garantizando que se está cerrando bien la vía biliar y cuando ya no haya nada se puede retirar, porque son drenes de seguridad, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, muy vías biliares se utiliza para drenar la bilis producida por el paciente. Se encuentra de varios diámetros, ¿no? Y pueden estar no conectados a otro aditamento. Siempre antes de retirar la adaptación o de reeducación, pensando progresivamente. Cuando aparezcan outs, bombs, alguna molestia, se despide y sale. Cuando veamos que no hay ninguna fuga o escape de bilis, se puede retirar ya el dren o T. ¿Entendido? Eso es importante. Entonces ya estamos hablando de varios tipos de drenes simples. Ahí está. Este es el famoso KER o tubo en T. Pero así como hay drenajes simples, hay drenajes mixtos. ¿Qué quiere decir? Que va a combinar, ¿entendido? Es la unión de drenajes de diferentes tipos que podemos favorecernos de las ventajas de cada uno de ellos. Los más utilizados es el cigarrillo, se llama esto. Entonces, por el exterior es un tubo de goma. ¿Para qué es el tubo de goma? Para que el momento en que usted va a retirar el dren se retire con facilidad. Pero adentro tiene gasa. ¿Para qué? Para mejorar la capilaridad, para tener mejor absorción. ¿Entendido? Mientras que la parte externa evita que se adhiera a los tejidos circundantes. Y en ocasiones a veces ahora hay variables. Por ejemplo, los drenajes de finoquieto, eso es diferente, en una sola, ¿ya? Y finalmente la de Passman. Mira, en el de Passman es una sonda cubierta de gasa en un tubo de plástico para drenar la cavidad tiroidea. Mezclada, eso generalmente en cabeza y cuello se utiliza mucho. ¿Entendido? Pero dentro de ellos, entre los drenajes mixtos, ahora, estos drenajes que no son simples, son mixtos, el drenaje de aspiración continua. Decíamos que en el drenaje simple, generalmente es laminar. ¿Cómo funciona el dren? Funciona el dren por la compresión de los órganos vecinos, por la gravedad, ¿entendido? Y básicamente son más fáciles de sacarlos, o sea que para drenar no se necesita ningún otro aditamento más que los órganos vecinos, ¿no es cierto?, que los circunscriben, ¿no es cierto? Drenajes completos o aspiración, el dren, ¿entendido?, va conectado a una máquina, por lo tanto, la fuerza utilizada para drenar de toda la sustancia acumulada es continua. Todo el tiempo que permanezca el dren, la aspiración se estará realizando. Entonces, ese dren va conectado a una maquinita de aspiración o de vacío. ¿Entendido? Entonces, acá no solamente es el dren, no solamente es pasivo, acá ya es activo, porque está usted una bombita de aspiración, una bombita al vacío, etcétera, etcétera. Orificios que quedan en grandes superficies redondas, huecos que quedan, por ejemplo, quiste hidatídico de pulmón, o que puede acumularse, entonces deja el dren conectado a una máquina de aspiración y va. Dentro de estos tenemos el drenaje, el drenaje de aspiración, 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 el drenaje de aspiración
drenaje de redón consiste en que el tubo de polivinilo o silicona, que tiene una serie de orificios para que absorba mejor, ¿cierto?, a lo largo del tubo, este está conectado a un colector donde haremos vacío, ¿ve? Entonces, esos son los drenajes de redón. Acá, como ven ustedes, ahí está el redoncito, es la máquina que va a absorber, ¿no? Y que va a dejar. Y esta es la bolsa colectora donde se va a coleccionar todo lo que ha sacado del paciente. Aquí es otro ejemplo, ¿ve? Es un poco más complejo. Todos conectados a un sistema de bomba para que vaya aspirando. Tenemos de este tipo también otros, el drenaje de Abramson y el drenaje de Saratoga. La diferencia está de que básicamente es un tubo de silicona con dos luces, ¿ya? La externa permite la entrada del aire y la interna permite la conexión a un sistema de aspiración. Así de simple. ¿Cuál es la diferencia con el drenaje de Abramson? Porque tiene 3 orificios. El tercero es porque se puede poner una sustancia que va a entrar a través de un sistema de irrigación. Puede ser un cloruro con antibiótico, entra y sale, ¿no? Es básicamente, depende del tipo de cirugía y depende de la indicación. Vuelvo a... Yo no voy a utilizar un drenaje, al contrario, se va a comportar como un cuerpo extraño. Pero si hay una herida amplia que usted cree que se va a infectar, que va a sangrar, se va a formar coágulos, o hay material purulento, o va a escapar, qué sé yo, alguna sustancia como bilis o orina, hay que poner dren. Y los drenajes pueden ser simples o pueden ser conectados a máquinas, ¿no? El que se agregue. ¿Entendido? Entonces, miren, son ejemplos típicos. Entonces, esto es básicamente sus indicaciones y los tipos de drenaje. ¿Entendido? Entonces, yo creo que son temas cortos. La próxima clase que vamos a dar, lo voy a dar yo, es sobre cateterismos, que es muy frecuente, que ya lo hemos practicado con los que han rotado han rotado en las prácticas conmigo. Pero es importante que todos sepan conceptos por lo menos generales. Entonces, estos son hablar de cateterismos y así sucesivamente, probablemente también ya entre el doctor Cuno y ir desarrollando el curso. Muy bien, muchachos, si hubiera alguna pregunta, estoy para responderles. Si no, damos por concluir la clase del día de hoy. Bueno, no habiendo preguntas, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Hasta la próxima clase, doctor. Gracias. Hasta la próxima clase.